El Señor 1 Jesús. and 3. Hay algunas Biblias que traen las palabras de Jesús en rojo. Some Bibles have the words of Jesus in red. Y hay personas que dicen, esto no está bien, porque toda la Biblia es palabra de Dios. And some people say, well, that's not totally correct because all the Bible is the Word of Y es God. cierto, toda la which Biblia de is tapa a true. tapa es palabra inspirada por Dios. The whole Bible is inspired by God. Pero aún así, But even so, cuando es Jesús el que habla, when it's Jesus who's speaking, cuidado, porque Jesús es la misma Pay palabra attention. hecha carne. because Jesus is the Word itself Y la made Biblia dice flesh. allí en el libro de Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. In Hebrews, we read that now Así que, the Father used to speak through a prophets, riesgo de and now he molestar a speaks through alguien, Jesus cuando el Christ. que habla es Jesús, para So- mí tiene algo muy especial. So when it is Jesus speaking, it is Y special. aquí es Jesús el que habla, Juan capítulo 1. And it is Jesus speaking here in John chapter 1. Bueno, concretamente aquí en el 1 es un relato de Juan Evangelista. En el 3 sí que es Jesús más directamente el que nos habla. Juan 1, desde el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden abrazar a la luz. Las tinieblas lo único que pueden hacer ante la luz es huir. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Mira, vino a este mundo en el cual estamos tú y yo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El mundo no le conoció, y los suyos no le recibieron. Vaya éxito. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y pasamos una página al capítulo 3. So now we go to chapter 3. Capítulo 3 de Juan, desde el versículo 1. From verse 1, Allí dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hasta ahí la palabra del Señor.
Dice el Señor Jesús claramente aquí The Lord Jesus says clearly que al hombre y a la mujer, para poder entrar al reino de Dios, that for man and woman to enter in the kingdom of God, le es necesario nacer de nuevo. he has to be born again. Para entrar a esta iglesia, To come into the church por aquella puerta, through no that door, es necesario nacer de nuevo. you don't have to be born again. Pero para entrar al reino de Dios, But to enter the kingdom no of lo digo God, yo, lo dice Jesús, es necesario nacer de nuevo. it is necessary to be born again. Comentaba José que estamos entre nosotros gente de... Solo nos faltaba un chino y un día apareció por ahí un chino. Y un coreano del sur. Bueno, yo creo que... Luis, tú eres venezolano. ¿Pero por qué eres tú venezolano? Colombiano. Colombiano. ¿Ves? Si es que vamos ya... Colombiano, como Tania. ¿Por qué eres tú colombiano? Como la hermana Adriana. Él es colombiano porque nació en Colombia. No hay más. Si uno quiere pertenecer al reino de Dios, And if you want to belong to the kingdom of God, tiene que nacer de nuevo, you have to be born again del Espíritu. out of the Spirit. Al reino de Dios no se entra de ninguna otra manera. You cannot enter into the Aquí, kingdom any other way. en España decimos que el hábito no hace al monje. In Spain we Me say da that the igual si habit uno doesn't viene make the disfrazado monk. de monja o de rabino o de pastor. Meaning you can Sirve dress de up nada. as something, but La única forma de that's entrar in vain. al reino The only way of entering es the nacer de kingdom, nuevo. it is to be born again. No sé cuánta gente habrá en las iglesias que son miembros de la iglesia I don't know how many people are members y of que a están church inscritos en el libro de membresía de la iglesia. and are written in the membership book of the church. Lo que ocurre es que muchas veces el libro de membresía de la iglesia no coincide con el libro de la vida del Cordero. But many times the membership book does not coincide with the book of the Lamb. Uno puede pertenecer a una iglesia, You can pues belong to porque a church, viene, se hace miembro, se le inscribe en el libro, los que tengan este tipo de cosas, incluso se le da una tarjeta de membresía con un número, y ahora eres miembro de la iglesia. you can belong to a church, Eso no quiere decir nada. but that doesn't mean anything. Para entrar a pertenecer al pueblo de Dios, uno tiene que nacer de nuevo. Because you have to be born again to enter the kingdom of God. ¿Sí, Jesús dijo esto o no? Didn't Jesus say this? Entramos al reino por nacimiento. We enter into the kingdom through birth. El nacimiento físico, The physical birth, porque ahí sí que estamos todos en el mismo, todos somos hijos de vecina, todos hemos nacido de padre y madre. because we are all, in the physical, we are all the same. El nacimiento físico nos introduce en el mundo de los sentidos. The physical birth Mira, introduces esto us es into the importante. world of senses, which is important. Estoy en un mundo donde yo puedo ver, I'm in a world donde that yo puedo tocar, I can see, I can touch, donde yo puedo aprender. I can learn. Estoy en el mundo de los sentidos. I'm in the world of the senses. Pero solamente el nuevo nacimiento por el Espíritu But only the new birth of the me Spirit introduce en el mundo de la revelación. introduces me into the world of revelation. Es así. Pablo dice, el hombre natural Paul says the natural man no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, does not perceive what is of the Spirit porque of para God él son locura because they're madness to y him. se han de discernir And espiritualmente. they must be discerned Pero el spiritually. hombre espiritual juzga todas las cosas But the spiritual man judges y él all no es things. juzgado por nadie. And he's not judged by Ahora te digo, anyone. mi hermano, hay hombres naturales, hombres nacidos de nacimiento de carne y sangre, como dice Jesús, But they're natural men que conocen la Escritura a la perfección. that know Scripture perfectly well Porque Dios nos ha dado unas capacidades because God has given us y abilities. podemos utilizarlas no solamente para estudiar una carrera de cualquier cosa, And we can ciencias use económicas, them to study any sino que
esas facultades podemos degree. utilizarlas también para estudiar la Escritura. But also our abilities can be used to study Si Scripture. eres un poco avispado, If you're intelligent enough, vas a un instituto bíblico, you go to Bible Institute estás allí 5 años for 5 y years. cuando sales de allí no hay pregunta que nadie te haga en la iglesia que tú no sepas responder, lo sabes todo. And after that, there is no question that you cannot answer. You know it all. Pero eso es un conocimiento de los sentidos. But that's knowledge of the mind, Uno puede- of the senses. Uno puede conocer la Biblia de tapa a tapa And you can know your Bible from Y no start conocer a to Dios. end and not know God. porque a Dios únicamente se le conoce por el Espíritu Santo. Because you can only know God through the Holy Pablo Spirit. dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, And Paul says that the Holy Spirit aún lo profundo de studies Dios. all, even Y the nosotros depths no of hemos God. recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios And para que sepamos lo que Él nos ha concedido. And we haven't received the Spirit of the world, but the Spirit of God. De manera que cuidado, So careful, porque a veces hacemos demasiadas genuflexiones delante de personas que parece que lo saben todo cuando en realidad no conocen nada. because sometimes we Discernimiento feel espiritual, mi humble hermano. before people that don't know anything about Jesús God. se alegró por dentro y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y yo que soy un poco picajoso añadiría ahí de los listos. Y las revelaste a los niños. Jesus himself said, I praise you, Father, because you reveal these things to the Por eso children. dice en otra parte el Señor, si no os volvéis como niños, That's why he says, if you don't become like no children, entraréis en el reino de los cielos. you won't enter the kingdom of Porque al heaven. reino de los cielos no se puede entrar por conocimiento sensorial, sino por un nuevo nacimiento. Because you cannot enter the kingdom of heaven through your senses, but only through the new birth. Nuevo nacimiento. It's a new birth. El nacimiento físico The physical nos birth da unas capacidades, el nacimiento gives espiritual us abilities. nos da otras. The spiritual birth gives us También es different cierto que abilities. el nacimiento físico Now, in the physical birth, nos trae al mundo de los hombres it brings us to the y world nos of da men, una hermandad. and there is Hay a quien dice, brotherhood. todos somos hermanos. And some people say we're all brothers En and un sisters. sentido natural es cierto. In natural, it is true. Somos todos hijos de Adán. We're all sons of Adam. En ese sentido hay una hermandad entre toda la humanidad. That's why we're brothers and sisters, all humanity. Pero lo único que nos convierte en hijos de Dios But the only thing that makes us be children of God es el nuevo nacimiento. is the new birth. Se lleva mucho eso de decir, todos somos hijos de Dios. So now people like to say we're all children of God. Por más que miro en And la escritura, no and lo I encuentro check por ninguna scripture parte. again and again, and I can't Digo, find that in o the yo soy scripture. demasiado torpe, So either I'm too o ellos están ignorant, leyendo el mortadelo, no sé, porque la Or- escritura es tan clara en esto, dice, but scripture is very clear. a todos los que le recibieron, To all who received y him, solo a los que le recibieron. and only those who Y esa received palabra tiene him. un contenido espiritual muy profundo, es un nuevo nacimiento. And there is a very deep A esos. meaning, spiritual Y meaning. solo a esos Only those les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, he gave them the power to become los children of cuales no God. son engendrados de voluntad de carne, de they were- voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de pastor, sino de Dios. And they were not conceived by the will of man or the will of pastor, A veces but only by the will of God. Empujamos demasiado a la gente Sometimes- a que acepten el texto bíblico. Many Con la times we Biblia en la push mano. people so that they accept the biblical text. Porque dice, les Because it empujamos says- a que acepten el texto. And we push them to Y pueden accept the llegar a text. entenderlo intelectualmente And they can even understand it intellectually y aceptarlo. and even accept it. Pero eso no es un nuevo nacimiento. But that is not a new birth. La mente natural da para eso. Because the natural mind Pero se queda ahí. can cope with A that. veces he oído a hermanos decir, he I've- estado en tal sitio I've heard que brothers say, I've been in this place. escrituralmente son perfectos, pero están And muertos. Scripturally, they are perfect, but they Claro. are dead. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Because Jesus said, flesh is not good for anything. El espíritu es el que da vida. It's the spirit that gives No life. es un doctor So a doctor que no ha nacido de nuevo that is not born y again, lo sabe todo, pero tú notas que no ha nacido de nuevo, que está muerto. and he knows it all, but Pero- he's not born again, he's Sin dead. embargo, un niño, en cualquier sentido,
But a child in any Puede meaning hablarte de la escritura torpemente y dando patadas al diccionario, pero tú notas que está lleno del Espíritu Santo de Dios. can make mistakes Porque eso talking, está teniendo efecto en ti, que lo escuchas, tu corazón lo está asimilando. but you know that he's full of the Spirit of God because you can perceive the Spirit of Y God in Jesús se you. alegró. And Jesus was Dio gracias al glad, Padre de que estas cosas fuesen así. giving thanks to the Father for things to be this way. La carne para nada aprovecha, dijo The Jesús. flesh is not good for anything, Jesus said. Sin embargo, es en Nevertheless, serio, la carne no aprovecha para nada. now this is serious. Sin Flesh is embargo, not good for anything. cuánta actividad carnal no se encuentra a veces entre los cristianos o Now lo que llamamos Christians iglesia. engage in so much Actividad de la carne, carnal or fleshly por no activity, llamarlo activismo. or we don't even call it activism. Ha tenido su época de estar de moda el cristianismo del activismo. And the Christian activism has been, Hay pastores que Fashionable. quieren demostrar la espiritualidad de su congregación por medio del activismo. and some pastors want to prove their De lo que spirituality hacen. through activity. Se jactan. What Los they lunes do. están en el espolón repartiendo tratados. On Monday they Los are martes están en la evangelizing. reunión de oración. Tuesday's prayer Los meeting. miércoles están la reunión On de damas, Wednesdays. los jueves la de caballeros. Ladies meeting on Los Thursday. viernes reunión para organizar Men. la reunión del sábado y On activismo, Friday there are meetings activismo. to organize meetings. Y ellos se jactan, dicen, tengo una iglesia viva. And they're proud of it, iglesia saying that viva. I have a church that is alive. Jesús dice, la carne no aprovecha para nada. Jesus says flesh is not good for anything. Jesús le dijo a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives y estás... Jesus muerto. said to Sardis, you have a name that you live, but you are dead. No es el activismo lo que demuestra la espiritualidad de una iglesia, sino el nuevo nacimiento. It is not the activity that proves the La spirituality, iglesia but the new auténtica, birth. verdadera de Jesucristo está compuesta por hombres y mujeres que han nacido de nuevo y están llenos del Espíritu Santo de Dios. It's the church that, the real church is filled with people that are born again and filled with the Holy Y la carne Spirit. para nada aprovecha. And flesh is not good for anything. Mira que Jesús ya advirtió y dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesus said, I am the vine and you are the branches. ¿Ya entiendes cómo funciona eso? And you know how that means. El pámpano no tiene nada. The branch doesn't have La anything. savia que pasa a través de él es la savia que viene de la vid. The sap that the branch receives El comes from the fruto que da el vine. pámpano es debido a la savia que viene de la vid. And the fruit that the branch Y el gives, Señor it is dice, because el que of the sap en mí of the no vine. lleva fruto, lo cortan y para asar chuletillas. Es para lo único que vale un pámpano que está separado de Jesús. Y Él dice claramente, separados de mí, nada podéis hacer. He says, separated ¿Sí o from me, no? you can do nothing. Sin embargo, ¿cuántas cosas vemos que se hacen separados de But Jesús? so many things are done separated from Ha Christ. debido de equivocarse Jesús aquí. Jesus must be ¿Cómo mistaken. que no podemos hacer nada separados de ti? What do you mean we cannot do anything A separated nuestra from bola, Him? como dicen los chavales. Hacemos On our own. infinidad de cosas. We do Pero many things. lo que Jesús quiere decir es, todo lo que hagáis separados de mí, a la larga será nada. But what Jesus is saying is that whatever you do separated Y hay from me, in the demasiada end is gente que nothing. está perdiendo su vida haciendo nada. And too Y many eso es people are algo que hay que wasting their corregirlo. life doing nothing, and we have to correct this. Hay pastores con poco discernimiento espiritual y con muchas ganas de llenar su iglesia, que se aprovechan de esto para promover incluso más el activismo, a ver si el domingo que viene conseguimos que vengan 2 más a nuestra iglesia. Some pastors Cuando- use the activities to add more people to their church. Cuando lo que deberían estar haciendo es sanar esa actitud que está en el corazón de los creyentes, porque es una enfermedad de la caída. Y entender que separados de Cristo no podemos hacer nada. They should be healing Nada. that sickness. El llamado and de un pastor know that they interesado cannot do siempre anything será, without Christ. tu persona se necesita en tal lugar, ve allí, haz más, da más. Pero la palabra de Dios dice, estate quieto y conoce que yo soy The Dios. word of God said, be still and know that I am God. Porque hay demasiado activismo There's y demasiado poco conocimiento. Too much de Dios. activities Y el activismo es de la carne y Jesús dice, no aprovecha para nada. and very little knowledge Pero el of God. conocimiento de Dios es mediante el Espíritu Santo y eso es lo que da vida. But the knowledge of God is through the Holy Spirit, and that gives life.
La verdad espiritual, The spiritual truth y no solo intelectual. is not only intellectual, La verdad tiene alma, the truth has a soul. late, tiene vida en It sí misma. beats, it pulses, it has La life. verdad no se aprende en el colegio. The truth is not La learned verdad in school. no se aprende en el instituto bíblico. Truth is not learned in the biblical Porque la institute. verdad no ha sido ni será nunca académica. Because truth will never be La academic. verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesus is the truth. Pablo dice, y en Gálatas, And Paul says in Galatians, cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, when it pleased God to para reveal que his yo le son to me, predicase entre los gentiles, so that I could preach him among the no Gentiles. consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a hablar con los que eran apóstoles antes que yo. I didn't go. Hombre, soberbiete este hombre I parece, didn't ¿no? meet with the No hizo believers eso. before me. Está diciendo que a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. He's saying it ¿Ves? pleased God to reveal his son to me. El Evangelio no es algo solo intelectual. See, the gospel is not only El intellectual, Evangelio es la revelación de Jesucristo en mí. but the gospel is the revelation of Jesus Christ in me. Si el Espíritu Santo me ha revelado aquí dentro a Cristo, And if the Holy Spirit has revealed Christ to me, yo conozco la verdad. then I know the truth. Si no es solo algo Otherwise, it will only be something in my mind, Intelectual. intellectual, y no es suficiente. not enough. Jesús decía, conoceréis la verdad And Jesus said, "You will know the truth, y la verdad os hará libres. and the truth will set you free." ¿Cómo usamos este versículo? And we use this so Lo much. sacamos ahí del bolsillo cada 2 por 3. La verdad os hará libre. The truth will set you free. No es la verdad aprendida intelectualmente la que nos hace libres, But hermano it's mío. not the intellectual truth that you can learn Seguramente que what tú, sets you free. al igual que yo, conocerás a más de uno que conoce la palabra intelectualmente de una forma maravillosa, pero no son libres. You may have met people that know the truth and are not Aunque ellos tratan free, de aparentarlo. even though they may Pero try si to pudiésemos fake verles it. por un agujerito en la pared, nos daríamos cuenta de que son esclavos de 1000 historias. No son libres. And they're slaves of No, so señor. many things and they're not free. Porque no es la verdad aprendida intelectualmente lo que te hace libre, Because it is not the intellectual truth that sets you sino free, cuando Dios revela a Jesucristo en ti. but it is God revealing Jesus Christ in Esa you. palabra verdad, And that word, truth, ahí tú puedes mirarlo porque ahora tenemos acceso a estas cosas con facilidad. Ahí no significa solamente verdad, it doesn't only mean truth, as we know. significa también realidad. What it means also is reality. Luego lo que Jesús está diciendo es conoceréis la realidad Jesus is saying y you la will realidad know os hará libres. reality, and Hay reality gente que will set conoce you la free. verdad sin conocer la realidad. Some people know the truth of their mind, Y but lo they don't único know que llegan a ser como reality. muchos son fariseos del siglo XXI, And they can only become hablando de lo Pharisees, que no conocen speaking of what they o don't de lo know, que conocen de una forma teórica or what they know only insuficientemente. in the theoretic. Es importante esto. Podemos memorizar la Biblia de tapa a tapa. Yo conozco algunos versículos que puedo recitar de memoria. We can memorize the whole Bible. I know some memory, some De verses. tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo aprendí recién convertido. Se puede tener un cerebro brillante y poder recitar la palabra de Dios de tapa a tapa. You can have a brilliant brain and quote the Bible from start to end, Y no estar transmitiendo nada más que información. and only be transmitting information. Aquí en Burgos, Ángel sabe esto mejor que yo, no hemos tenido durante muchos años demasiadas opciones. In Burgos, we didn't have too many options. Entonces, bueno, si tú estabas in the debajo de un past. ministerio, y no estoy señalando a nadie, Dios sabe, So if you were under que- ministry,
tú notabas que lo único que te estaban dando es información, And you notice that they were giving que information faltaba only. espíritu, There was no que spirit. faltaba vida, There was no que faltaba life. realidad. There was no reality. Era solo información, It was only muy information. exacta, eso sí, Very exact. pero información. But mere information. No había dónde ir. You had no place to go. A veces peleábamos un poco con los pastores, decían, hermano, ¿qué es nada? And we would argue with pastors sometimes. Bueno, ahora gracias a Dios, creo, Dios, no sé si me estoy equivocando, me parece que hay alguna otra opción. Today we have Pero options. lo que quiero decir es que yo a día de hoy, hermano mío, de verdad, no pararía mucho bajo el ministerio de una persona que solamente puede darme información. I would not go to a person that can only give me Si estoy en un information. culto, en una reunión, en una conferencia, y me doy cuenta de que el que me está hablando me habla de Dios solamente de oídas, en el primer intermedio me escapo y no me vuelve a ver. If I go to a place and I see that they only know, Porque necesito They've que only heard about el que me God. está hablando de Dios conozca a Dios de primera mano, I will leave because I need them to know God. le conozca en su corazón. To know God. Ahora, demasiada gente se conforma con esto, con la información. Now, too many people are contented with only Conocemos bien la Escritura. information. We know Scripture. Estamos bien informados, We are well informed. pues ya eso es suficiente. Well, that's enough. ¿Qué más podemos pedir? What else can we ask for? Podemos ir a una iglesia donde arman mucho alboroto, dan muchos saltos, pero no te dan la palabra de Dios. Pero aquí tenemos la palabra de Dios. Sí, informada, solamente. Pero hay quien le parece que eso es suficiente. Pero mira, te voy a decir algo que te puede caer como una carga de profundidad. Pero luego vamos a ir a la Escritura y vamos a ver que es exactamente así. La salvación No, salvation no está en conocer la Biblia. is not in knowing the Bible. Voy a meter un poco más el dedo en el ojo. La salvación And salvation no está en la Biblia. is not in the Bible. Tú dirás, con lo bien que iba hasta aquí, ahora ha metido la pata ya hasta el fondo, a ver cómo sale de esta. Mira, vamos juntos al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Bueno, ya estábamos por aquí, We're pues in cerquita. John. Let's go to chapter 5. Juan capítulo 5 John chapter 5. y el versículo 39. Verse 39. Allí Jesús dice, escudriñad las Escrituras, la Biblia, escudriñadla, porque a vosotros os parece, no que sea así, sino que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí o no? A vosotros, les dice a los judíos, la escritura que telling the tenían Jews. entonces era el Antiguo Testamento. A vosotros os parece que en ellas, que en las escrituras, You tenéis la suppose- vida eterna. You suppose that in Scripture you have everlasting life. Pero Jesús dice, no. But Lo que hacen las escrituras es dar testimonio de mí. Scripture testifies Y esto about me. lo completa bien Pablo escribiendo a Timoteo, en la segunda de Timoteo. Vamos adelante. Let's Segunda go to 2 carta, Timothy. segunda de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Chapter 3. Segunda de Timoteo 3, el versículo 15, le dice allí Verse Pablo 15. a Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué dice a continuación? La salvación es por la fe en Cristo Jesús. La salvación es Salvation, única y exclusivamente Which comes through por la fe en Cristo Jesús. faith in Christ Jesus. Y las Sagradas Escrituras, And it's great, que en el sacred, versículo siguiente dice que son Scripture, inspiradas por Dios, which is inspired las by Sagradas God, Escrituras pueden hacerte sabio, can make you sabio wise
ayudarte, darte They help you. sabiduría They give you wisdom para llevarte al punto culminante que es que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. to take you to the point where you know that salvation is only through Christ Jesus. ¿Es malo conocer la Escritura? So is it bad to know Scripture? Dios me libre. Of course not. Lo que digo que es malo es conocer solo la Escritura y no tener revelación interna de What Jesucristo. I'm saying is it is bad to only know Scripture, not have Y revelation. ya no hablemos de lo que supondría conocer la Escritura y que esto te confunda de alguna manera y te lleve a poner tu fe en algo que no sea la persona y obra de Cristo Jesús nuestro Señor. And it is bad also to not trust in the Lord Jesus Hermano mío, exclusively esto for es fundamental. salvation. Esto es fundamental. This is fundamental. Nuestra salvación Our salvation es por la fe en Cristo. is because of Pero- our faith in Christ. No solamente por la fe en Cristo como el Hijo de Dios, But not only in Christ as the Son of God, no solamente por la fe en Cristo como el Mesías, not only as Christ as the Messiah, que lo es. who he is. Mira, los primeros discípulos que él tenía The first disciples that he had creían en él como el Hijo de Dios, believed in him as the Son of creían God en él como el Mesías, and believed in him as the pero Messiah. no conocían nada de la doctrina de la sustitución But they en didn't la know cruz. about substitution in the cross. Eso vino más tarde, eso fue revelación que Dios dio al apóstol Pablo. That was revelation that God gave to the Apostle Paul. Recuerda que Pablo dice, conozco a un hombre, que era él, Paul says, I que know no a sé si en el man. cuerpo o fuera del cuerpo, no podría dar explicación, pero fue llevado al tercer cielo. That was taken to the third heaven. Y allí se me mostraron cosas, revelaciones que no le es dado al hombre el expresarlo con palabras. And I ¿Qué was- vería este hombre? And he received revelation that he could not even express. What Fíjate did he see there? las revelaciones grandes, inmensas que el apóstol Pablo tendría, que Dios tuvo que ponerle una espina en la carne para que no se le fuese el orgullito arriba. And he had such revelation ¿Qué that God had vería? to give him a thorn in the flesh so that his pride would Lee not sus grow. epístolas, casi Gálatas es más una lucha contra el legalismo, pero Efesios, por ejemplo, es una maravilla. Ephesians is Magnífico. wonderful. Esto no lo sabían los primeros discípulos. Now, the first disciples didn't know Cuando- about this. María, creo que fue, le dijo, si tú hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano. When Mary said, if you had been here, my brother would not have died. Tu hermano resucitará. Your brother will, Sí, Señor, Live. yo sé que resucitará I know, he en el día postrero, la resurrección. will live in the resurrection. Religión judía. Jewish religion. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesus said, I am the resurrection and the life. ¿Crees esto? Do you believe that? Pero no entendían esto. But they didn't understand Cuando this. Jesús bajó del Tabor, allí estaban con él Elías y Moisés y se transfiguró, In the transfiguration, le dijo a sus discípulos, no contéis esto a nadie he told the disciples, don't tell anybody hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. until the Son of Man has resurrected from the Y dead. la palabra dice que hablaban entre ellos diciendo, ¿qué será esto de la resurrección de los muertos? And they No would entendían. Talk among themselves and say, what is he talking about? Cuando la mujer le dijo el Señor ha resucitado, no lo creían. And when they Están said the locas. Lord is resurrected, they didn't believe her. ¿Ves? No creían en Jesús como el que resucitó para nuestra justificación, como dice They Pablo. didn't Esto lo understand trajo él más Jesus tarde. or Solo believe era in el Jesus Mesías. as he El who Hijo de Dios. resurrected for the El Hijo de Dios que fue justification. muerto y quedaron completamente en shock. He No was sabían killed qué había que hacer. and they were in ¿Cómo, shock. cómo continúa esto ahora? They didn't know how to continue. Fue bonito mientras duró, pero ¿y ahora qué? Very nice, but Y then algunos hablaban de volver a pescar. what? And they were No entendían nada. talking Y about Jesús going les back había to their hablado ya lives. acerca de su resurrección y no entendieron nada. And Jesus had told them, and they didn't understand. Nuestra salvación Our salvation no consiste en conocer a Jesús conforme lo conocían ellos. is not knowing Jesus like they knew Jesus. Nuestra salvación consiste en conocer a Jesús Our- y su obra para nosotros, Our su salvation obra sustitutoria. is in knowing Jesus and his work substitute Pablo nos explica bien eso. for us. And Paul explains this so well. Y Pedro, And Peter, más tarde, after that, claro, terminarían aprendiendo estas because cosas. they ended up Pedro learning. dice, él llevó
en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. Peter said he carried upon the Ahora ya cross estamos all hablando our de sins. sustitución. Now we're talking about Allí donde yo substitution. debía haber estado, se puso Él. Where I should have been, Y he aquellos pecados que stood. debían haber sido ajusticiados en mi persona fueron ajusticiados en la suya. And the sins that I should have been punished for, he El was Señor punished for. Puso sobre su cuerpo en el madero todos nuestros pecados. The Lord bore all our sins on the cross. Hermano mío, si tú tienes confianza en este Cristo sustitutorio, tú eres salvo. And if you have your trust in that substitution No somos salvos por levantar la mano en una sacrifice, reunión. you are saved. Si alguno quiere recibir al Señor, que levante la mano. Parece un juego esto. If anyone wants to receive Pero the esa Lord, no es raise your hand. la manera de ser salvo. But that's not how you're saved. Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, If you confess with your mouth that con Jesus todo lo que Christ is esto the Lord, conlleva, and y you know what that creyeres means, en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás and you salvo. believe in your heart that God rose him from the dead, Con you lo will be que saved. el levantamiento de los muertos significa. And what it Porque means to be raised from the dead. Decíamos el domingo pasado que, allí en Romanos 4, que Él resucitó para nuestra Remember that he justificación. rose for our Fue justification. entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra He justificación. resurrected for our Y la fe en este justification. Cristo y en esta obra es lo que nos salva. And the faith in his work Tú saves puedes us. encontrar gente en la calle porque vivimos en una cultura occidental cristiana que te puede decir, yo sé que Jesucristo es el Señor. And many people on the street can say, I know that Jesus Christ is the Lord. Yo creo, de aquella forma, que resucitó de los muertos. I believe that he resurrected from the dead. ¿Sabes? Esto no salva a nadie. That doesn't save anybody. Eso no salva a nadie. That doesn't save anybody. Lo único que nos salva The only thing that saves you es creer en su persona is to believe in him as y en his su person sacrificio. and in his sacrifice. Y en su sacrificio. And in his sacrifice. Hay gente que cree que Jesucristo es el Señor, pero piensan presentarse un día delante de Dios con un buen currículum y decir al Señor, yo fui pastor, yo hice esta obra social, yo hice tantas cosas. Some people believe in the Lord, but want Esto to es una present locura. themselves before God with their Es curriculum. una I auténtica was a pastor, I did this locura. and that. That is madness. Nadie puede presentarse delante de Dios Nobody can present solo himself before God por muy alone. buen currículo que tenga. No puedes presentarte solo, necesitas un sustituto. Your curriculum doesn't matter. You Si need no a tienes un substitute. sustituto, estás muerto. If you don't have a substitute, you're dead. Aunque haya sido la mejor persona que haya You can pisado este have mundo. been the best person that you can imagine. Bendito sea su nombre. Él llevó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. He carried all our sins on the Hermano mío, cross. si tú ves esto, And if you believe que this, hablaba Rebeca de que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, los ojos internos, para ver esto. we need to see this. Si tú crees eso, If you believe this, tú eres un hombre y una mujer libre. you are a free Libre. person. You are free. Hay otra teoría por ahí. Bueno, el Señor perdonó todos tus pecados The Lord forgave. hasta el día en que te convertiste. Some people say the Lord Ahora forgives cuidado, your sins de aquí until en the adelante day es cosa tuya. you came to the Lord, but now you Eso have es una to be in mentira del charge. diablo, horrible. And that's a lie of the Él devil. llevó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados, Because he bore all our sins on his body. los The presentes, present, los the pasados past, y los and the futuros. future. Alguien dirá, bueno, entonces puedo cometer todos los pecados que quiera. Some people say, okay, now I can sin Yo te all I diré, tú want. ni eres cristiano ni has visto al Espíritu Santo ni en una estampa. If you say that, you're Porque not es a Christian. imposible que tú seas un nacido de nuevo y me hables así. You cannot be born again and think ¿Que that cometerás way. pecados en el futuro? You will commit sin, Seguro. for sure. Bienvenido al club, yo los cometeré también. All of us will. Y no querremos hacerlo. We won't want to do Pero that, seguramente ocurrirá. but it will happen. Y no estaremos orgullosos de And we ello. will not be Pero proud, seguramente ocurrirá. but it will happen. ¿Cómo va a perdonarnos también los pecados futuros? Eso es como dejarnos una puerta Some abierta people para say, hacer lo que nos da la but gana. if we say that he forgives our future sins, we can do whatever we want. Si hacemos lo que nos da la gana es la mayor señal de que no tenemos el freno del Espíritu Santo dentro de If you nosotros. do bad willingly, en ese it caso, means you don't have the Holy Spirit, Seguramente seremos cualquier cosa menos un nacido de nuevo. which means that you're not born again. Mira, siempre digo que cuando Cristo Look. estuvo crucificado por mí, When Christ stood there hace crucified for 2000 me, años, 4,000 years Él ago, murió por mis pecados y por los tuyos. 2,000 years.
Todos nuestros pecados estaban en futuro. All our sins were in future, ¿El pago? and he paid for all of them. Esto rompe el orgullo humano. And this breaks human Hay personas en las pride. iglesias que no les gusta este evangelio, pero tengo noticias, no hay otro evangelio. And some people don't like this gospel, but there is no other gospel. Incluso algún familiar mío, he mencionado a veces, hablo de un familiar mío por no meterme con nadie, pongo, por ejemplo, a alguien allegado mío. Dice, pues es que si esto es así, algo no me cuadra. Digo, claro, no te cuadra. No cuadra tu orgullo, porque no puedes meter nada en esto, no puedes añadir nada. Nada será nunca por mérito tuyo. Y a ti te ha gustado eso, ¿verdad? There is no place for pride. Eso There es is lo no que falla. place for conceit, for thinking yourself. Pero el evangelio da toda la gloria a Dios The nuestro gospel Señor. gives all Y the a glory nosotros to the nos deja en el Lord. lugar que tenemos And que we estar. are left in the place where Besando we must el be. cetro que se nos ofrece Kissing gratuitamente. His Y nada grace. más. Y contentos y felices. Bendito And sea su happy nombre. for that. Siempre digo que Amen. Dios tiene una mente maravillosa. Solamente a la mente de Dios se le podía haber ocurrido una salvación tan grande. Only God could have thought of this marvelous Él salvation. no puede perdonarnos porque es un ancianito bueno. Dice, oh, soy tan viejito, tan bueno que te perdono. He's not forgiving puede us hacer because eso. he's so good and so El diablo old. vendría y le diría, eso no puedes hacerlo. El The pecado devil ha would de come and ser say, you ajusticiado. cannot simply forgive. Pero mira, Él There has to be punishment for ajustició sin. tu pecado y el mío en las espaldas de But Jesucristo. your sin was Y punished ahora on the, puede darnos un shoulders of perdón Christ. absoluto. and now Y the como dice forgiveness Pablo, is absolute. para que Él sea el que justifica, Él siga siendo el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ves? Ahora puede justificarte y seguir siendo justo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pagó, si no Dios no puede Now perdonar. you can be justified and he can still continue to be Bendito sea el just. nombre del Señor. Yo Blessed digo, be his name. nunca en la Amen. vida yo sería salvo I si el would Señor no never. hubiese establecido una salvación por gracia, por medio de la fe. I've never been Nunca saved me if hubiese God hadn't salvado. saved me by grace. If there Y isn't tú, hermano, grace. perdona que sea un And poco I'm duro gonna contigo. talk about Si you. la salvación dependiese de ti, la perderías cada 10 minutos. Pero si fue salvation algo que depended Cristo on hizo you, definitivo, You would no lose it se every puede 10 perder. minutes, but you cannot ¿Tú lose te puedes it. descarriar un tiempo? Sí. Can you go in the wrong direction? You can, Y ya pierdes ese nuevo nacimiento, no pierdes nada. but you don't lose anything. El Espíritu Santo te buscará The Holy Spirit will seek y you te traerá de nuevo al redil. and bring you back to His, Como Él dejó las 99 y fue a to buscar his la sheep. perdida. He will go for Pero you. tú no puedes perder nunca aquello que Cristo ganó. You can never lose what Christ Sería como won. decirle, tu sacrificio no es del todo perfecto. Because we would be saying Porque your yo con una sacrifice is mala not tarde perfect. puedo estropeártelo y puedo perder aquello que dices que tú Because ganas. in one bad Es una evening I blasfemia, can esto es algo lose sucio what you del did. diablo. That's blasphemy. Bendito sea su nombre. Amen. El nuevo nacimiento nos introduce The new birth introduces us into en la familia de Dios. the family of God. Es lo único que nos introduce en la familia de Dios. The only thing that introduces us into His family. ¿Todos somos hijos de Dios? No. We're not all children of God. Toda la raza humana Meaning not the whole human son race. criaturas de Dios. They are creatures los of God, creó. created by God. Pero hijos But children, son solo aquellos que han nacido de nuevo, only those who are born again, los que le recibieron, those who los que receive creen Him, en su nombre, those who believe in His name. los que no son nacidos de voluntad de carne, de varón, de pastor, que te empujó a hacer una decisión. No. Eso es obra de Dios. It's a work of God. Ahí está en el Evangelio de Juan. Eso solamente puede obrarlo el Espíritu de Dios en nosotros. That's only the Spirit of Y God in cuando lo us. obra, eso es definitivo. And when He does that work, it's definite. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Hallelujah. No sé si esto debiera producir un agradecimiento a Dios en tu Now, this corazón. produces thankfulness in our hearts. A veces pienso en esto y no sé si llorar o reír o When I las think dos about cosas this, I al don't know mismo whether tiempo. to laugh or cry. Ahora ya termino. Esto es una verdad revelacional. Esto mucho me temo que no lo vas a aprender
en la escuela. Now, this is revelation, and you cannot No sé si learn en this in algún school. instituto bíblico van a enseñarte esto. Pero hay una cuestión. Esta verdad revelada, que es la que realmente te hace libre, This truth that is revealed to you that sets you free no la pueden recibir los rebeldes. cannot be received by the rebellious. No podemos ser rebeldes, You orgullosos, cannot be proud querer and traer rebels. algo como de nuestra cuenta todavía y We al don't mismo want to tiempo... bring something from us to him. No. 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 Hay que descender. We have to descend. Todo aquel que quiera salvar su vida, Anyone who wants to save his life la perderá. will lose it. Porque el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, But whoever loses it for my cause and the este gospel, la hallará. he will find it. Hermano mío, hay que descender. My brother, you have to descend. Descender. You have to descend. Hoy en el mundo todo lo que se predica y se anuncia es para ascender. Today we are always preached about we talk Éxito, about success, ascenso. ascending, Mira, promotion. con esto ya termino. Ya sabes, cuando digo termino queda como media hora. Estaba Zaqueo, la Biblia nos dice que era un hombre pequeño, Zacchaeus was a tiny man. bajo de estatura. He was very short. Y él oyó hablar de Jesús. He heard about Jesus. Y vio que había mucha gente por allí, por el lugar donde había de pasar. There were many people. Y dijo, yo con la estatura que tengo me parece que me voy a quedar con las ganas. He said, I'm so short, Tengo I'm not que going to see hacer him. algo. I have to do something. Y él vio un sicómoro y dijo, esta es la He saw a solución. sycamore tree and he Se went subió al up sicómoro y se quedó allí preparado a que Jesús pasara. and he waited for Jesus to pass. Jesús antes de llegar allí ya había visto a Zaqueo en el sicómoro. And Jesus had seen him on De la that misma sycamore forma que había tree, visto a Natanael debajo de la higuera. like he had seen Nathanael under the Y fig tree. justo cuando pasó por allí miró para arriba So he looked up y le dijo, Zaqueo, si quieres recibirme como tu Salvador, levanta la mano. Zaqueo, baja, desciende. Zacchaeus, come down, Y hay un añadido ahí. descend ¡Aprisa! quickly. Ah. Zaqueo bajó. And he went down. Jesús le había dicho, es necesario que hoy pose yo en tu casa. I have to stay in your house today. Pero corriendo a su casa le dijo He a su went mujer, to his ¿cómo tienes house. esto así? Quita esto y limpia esto un poco que va a venir a comer Jesús. Quickly clean Que va up, a tidy venir a up. comer- Jesus is coming. ¿Quién? Who's coming to dine Jesús. with us? Jesus. ¿Le has invitado? Have you invited him? Sin decirme a mí nada. You didn't tell me? No, yo no lo he invitado, se ha invitado él solo. No, I didn't invite ¿Que him. se ha invitado qué? He invited me. He ¿Quién invited manda en esta himself. casa? Now, who's the boss in this house? Zaqueo dijo, hasta ahora Zaqueo. And Zacchaeus said, A me partir de till ahora, now. Jesús. From now on, it's Jesus. Hay que descender. We have to descend. La verdad revelacional vendrá a los niños, The revelation will A come los to the humildes. children, to the humble, a los que descienden. to those who descend. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos Let's en stand pie. up.